Entonces ahí tenemos un problema, que es no solamente hay escasos recursos de protección para el personal, sino que también esos pocos recursos que haya no se, digamos, no se usan como corresponde. Pero por eso nos preparamos, por eso tenemos la capacidad y tenemos la suerte, lo dijimos con lo del aislamiento, empezamos mucho antes que todos, en todo hemos tenido una ventaja. Ahora estamos leyendo estos trabajos, hay que acumular estos equipos de protección personal para no tener que usar antiparras de esquí como tenían que usar los médicos en Nueva York, en que se donaron decenas de miles de antiparras de esquí porque ya no tenían más anteojos protectores. Entonces tenemos que ir acumulando los equipos de protección, preparando a la gente cómo usar ese equipo de protección, cómo se intuba un paciente con COVID-19. No se intuba de cualquier forma, se aísla la cabeza con un cubo de acrílico o una bolsa, porque si no en el proceso de intubación puede liberar cantidad de virus. Hay cantidad de cosas que se hacen de forma distinta y tenemos el tiempo para prepararnos porque sigue sin haber una cantidad excesiva, como vieron ustedes el número de hoy, sigue siendo una constante, una velocidad constante de aumento. No ha habido aceleración exponencial. Eso te quería preguntar, ¿cómo ves la famosa curva? ¿Cómo la ves? Aplanada. Bueno, hace una semana hablamos cuando se habían cumplido 11 días para que se duplicara. Eso fue hace una semana más o menos, Fabián. Hoy, y porque habían 2.000 ese día, hoy hay 2.600 una semana después. Estamos muy lejos de la duplicación. Sí, creo, doctor. Hay una constante de entre 90 y 100 promedio. Acá está Luis Seco, que ha sacado muchísimos promedios de todo este tema, pero vamos a hablar con la economía. Pero digo, y lo otro, hay una constante de entre 5 y 7 víctimas fatales por día. Mi cálculo a fin de mes son 200 víctimas fatales y 3.700, 3.800 positivos. Bueno, lo que pasa es que también depende de la curva, claro, porque, por ejemplo, cuando comenzó esto y antes de la cuarentena, lo que nos explicaron es que se duplicaba cada 3 días. Luego, con la primera fase de la cuarentena, la duplicación vino cada 10 días. Y hoy los profesionales ya decían que la duplicación, con esta cuarentena ya casi de un mes, se está dando cada 13 días. Entonces cada vez se aleja más, digo, y esas proyecciones van mutando y modificándose. Pero vas a tener que vivir en cuarentena. Bueno. No, porque llega un momento en que empiezan a disminuir, en que un día tengo menos infectados que el día previo y al día siguiente menos que el día previo. Sí. Ese es el famoso pico máximo al que se llega, que se llama pico y da miedo cuando es en Estados Unidos, que desde el lunes, hace 4 días hasta hoy, aumentaron 10.000 los muertos, pero no los infectados. Pero el presidente dijo que en la Argentina podría no haber pico, doctor. ¿Esto es factible teniendo en cuenta esto que estamos viendo, ¿no es cierto?, de la extensión en el tiempo, de la duplicación de casos como consecuencia de la cuarentena? ¿Podría suceder? Totalmente de acuerdo si lo dijimos acá. Por eso dijimos que no lo llamáramos pico, que habláramos más de una meseta. No parece que haber un pico. El pico quiere decir que es un exceso, que es que saturó al sistema de salud, la cantidad de infectados. Aquí probablemente no se llegue a ese punto. Ese es el esfuerzo que tenemos que hacer. Y ya lo que se ha visto claro, lo más claro de todo cambia todos los días. Los tratamientos, el método de diagnóstico, si anticuerpos sí, anticuerpos no. Todo eso cambia. Lo que no ha cambiado es que el aislamiento, el distanciamiento físico y la máscara con el jabón en las manos frecuentemente, eso hace el 90% de la contención de la epidemia. Todos estamos haciendo la pregunta de cómo se sale de la cuarentena el 27 de abril. Yo te voy a hacer la pregunta exactamente al revés. ¿Y si el 27 continuamos como estamos hoy? Si el 27 continuamos como estamos hoy, que quiere decir que los números aumentan a velocidad constante, que esto sigue sin hacerse exponencial, y se siguen aumentando los testeos, 2.000 hubo ayer. Sí. Acuérdense, habían unos pocos cientos, ahora están haciendo regularmente más de 1.000 o 2.000 varios días. Y por ahí se puede llegar a hacer, y se debería en algún momento, si se dan los recursos, algún testeo aleatorio en algún área, San Isidro, Malvinas Argentinas, pero la pregunta mía era esto. Pero te contesto. No te preguntaba de testeos, te preguntaba de si seguimos con la misma cuarentena. Tenés razón. Y si sigue como hoy, que quiere decir que sigue un aumento constante, es probable que se pueda liberar por fases. No empezar con los colegios, pero que en los trabajos se puedan hacer turnos, que no vaya todo el mundo a la misma hora. No continuarla igual que ahora una semana más en función de que hay un feriado, 1 de mayo. Fabián, no te puedo decir exactamente del día, sé que hay un día fijado. O sea, quise hacerte la pregunta al revés. La pregunta que estamos haciendo hace 3 días es, ¿y cómo se sale? En realidad, cómo se sale, como bien dijo Pollack, dijo no pregunten cuándo, pregunten cómo, pero el cómo también esconde un supuesto cuándo, que es el 26 de abril. Viste que uno se pone fechas.
Me parece razonable. Hoy se cumple un mes, ¿no? Esta noche a la medianoche, Claro, 4 sí. semanas del aislamiento. 4 Entonces, semanas. 26 suena razonable, que si los números siguen iguales, se pudiera relajar más el aislamiento, como te digo, tomándole la temperatura a la gente, volviendo por turnos, manteniendo los que pueden mantenerse en su casa trabajando, haciéndolo, no hacer viajes de negocios innecesarios. Hay una cantidad de requerimientos Doctor. por fases, pero se podría empezar a relajar. ¿Se puede relajar con tan pocos test? Ahí está, le iba a decir a Fabián, yo saqué el tema de los test porque se puede relajar, pero vos tenés que ir con la linterna, vos tenés que ir mirando si hay alguna brasa prendida después de que apagaste el incendio. Y eso se hace con los test. Y no hay que hacer millones. Nosotros hacemos 600 por millón de personas. ¿Cuántos hacen en Japón? Lo mismo, 800 por millón de personas. No muy diferente que nosotros. Y la mortalidad es baja. Acá tenemos 3 por millón de personas de mortalidad. En Japón, 1. En Estados Unidos hacen 9.000 test por millón de personas, 9.000. Y tienen 100 muertos por millón. Comparemos eso, 9.000 contra 600 nosotros y 3 muertes por millón nosotros contra 100 de ¿Pero ellos. qué quiere decir con esto, doctor? Que el nivel de testeos no necesariamente es una herramienta de prevención adecuada, digamos, cuando usted compara niveles de testeo y cantidad de muertos, a ver si entendemos el razonamiento. Lo digo, el razonamiento. El razonamiento es que el testeo es una estrategia más, absolutamente indispensable. Nadie en el mundo discute que hacen falta testeos, y sobre todo para salir. Por eso dije, hacen un testeo, una invitación a gente a testearse, o un testeo aleatorio directamente, y no tienen que ser 1 millón de personas. Claro. Pueden ser 10.000 en cierta zona o en varias zonas, 2.000, 10.000. Yo, Y ustedes ven qué Conrado, porcentaje de infectados hay. De escucharte varias noches y también en la radio, me parece haber, pobre Conrado, está hablando con nosotros hace semanas y voy a decir ahora lo entendí. Pobre, parece que nunca lo hubiese entendido. No, a lo que voy es a esto. De tus explicaciones, lo que queda es que es una guerra con infinita cantidad de herramientas. Testeos, Exacto. lavarme las manos, Protección cuarentena, protección de barbijo, tomar la fiebre. O sea, lo que vos estás diciendo no es una cosa, es 1, 2, 3, 4, que es una batería de medidas. Que algunas tienen más peso que otras. La que tiene más peso lejos de la que acabas de decir, del aislamiento, lavado, la máscara. La segunda en importancia, el testeo, porque vos tenés que tener iluminado el camino, porque vos relajás las medidas y si aumentan los infectados, tenés que enterarte para volver a retomar medidas. Si no te enterás, vas a tener un brote. De hecho, y un aclaremos esto. No sé en qué punto está, le perdí la pista hoy, cómo está la cuestión de que la provincia de Buenos Aires va a ser tengo entendido, una especie de semáforo rojo, naranja, amarillo, verde para liberar algunos municipios. No claro. sé ni cuándo, ni cómo, ni qué. Exacto. Y ahora, ¿ese semáforo se ha hecho en función de testeos? El semáforo tiene que ser en ¿El base a semáforo se hace testeos. por testeo? Pero no hay otra forma. Claro. Ahora, Bueno, y los números que densidad tenés poblacional, hoy, ¿no? Y cantidad de habitantes. No, porque hay algunas zonas también que tenés Si más a vos facilidad te para testeo, liberar, si el Fabián. testeo te dio 0, estás en semáforo verde. Bueno, el testeo Que creo aleatorio, que son decís vos. 50 y cuántos casos. Está bien. No, donde no hay, no hay. Sí, donde no Está hay. bien, no hay, Bueno, está bien, pero pero vos tenés más posibilidades de liberar. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires, que vos mencionabas. Hay municipios realmente que son municipios menos poblados, municipios donde vos tenés más Más fácil, facilidad más para fácil. realmente volver a la actividad que en Pero, otros. bien, chicos, Está bien, que lo pero vas a aún hacer- así la provincia A de ver. Buenos Aires es la región con transmisión comunitaria que más ha crecido en los Exacto. últimos reportes de En esta los últimos última 48 semana. horas. Lo dijo el Doctor- ministro ayer. Claro. El problema es el corredor del Gran Buenos A ver, Aires. esto es lo que vos decías. Perdón, Conrado, no sé si tenés un monitor. Estamos poniendo al aire lo publicó Perfil hoy, yo lo vi en Perfil en base a datos de la OMS, ¿no? Ahí está, 70, sí, de la Esos datos OMS. son oficiales. Esto. Coronatest, el ranking mundial, primero Islandia, segundo Emiratos Árabes Unidos, hay que decir 2 países, chicos. Bahrein, Noruega, Suiza. Suiza en un momento tenía uno de los índices de positivos más altos Sí. contra población. ¿Se acuerdan cuando esto comenzó? Brasil, 68. Granada. ¿Se acuerdan de Granada, los que tenemos mucha edad? La que invadió Reagan. Ujú. ¿Te acuerdas? ¿Te acordás, no? Al año 80. Todavía por ahí. me acuerdo. Sí. De algo. Argentina en el puesto 70, Jamaica en el 71 y Ucrania, país grande Ucrania. Pero perdón, en el puesto 70. ¿ese 157 qué es? No, pero es... promedio. No, Son No. 157 por testeos millón por de No, habitantes. pero no, hacemos No, acá- pero ese dato... Hacemos- El dato pero hacemos- al- hacemos como 500. 580 por Ese dato es millón. viejo. Ahora hay 500. No, por eso, pero no hay que engañarse con eso. Ahí están viendo justamente, Emiratos Árabes está primero, países que llaman la atención, Chicos. Israel, Noruega, Suiza. Eso es una cuestión de plata
y cantidad de habitantes. Por eso ese índice confunde, ¿eh? Doctor. Y por eso yo comparaba Bien. Japón con Argentina. Miren, Japón hace lo mismo que nosotros y tienen 126 millones de personas. Y están controlando la infección. Entonces, y la densidad, cuidado con lo que decías del conurbano recién, que hay lugares sin nadie. La densidad en la Argentina creo que es de 17 personas por kilómetro cuadrado, más o menos. Pero no es lo mismo comparar Chacharramendi con un distrito del conurbano. Lógico. Entonces, en el conurbano, ¿sabes qué? La idea es esta. El virus está ahí afuera. Entonces, ¿qué vas a hacer en Salta, Jujuy, Formosa, Catamarca, etcétera? Es muy distinto que en el conurbano. Si en el conurbano está el virus en algún lado y sabemos que está, te diría que está en todas partes. Entonces, acá es donde se tiene que hacer esa muestra. Vos nombraste Islandia recién. En Islandia hicieron eso. No importa que es poca gente. No importa. No tienen peor infección porque tengan menos gente o más gente, ¿eh? No es así. No funciona así. En Islandia la idea fue, testearon a los casos sospechosos, como acá, está muy bien, casos sospechosos y contactos, pero además hicieron eso que yo le dije del sampleo aleatorio. Nada más que 3.000 personas en un lado, y a otro invitaron a 10.000 más. Y les fue muy útil darse cuenta que durante los 20 días que duró eso, no cambió el índice de infectados en esos grupos tomados en la población general, no de la gente que iba a un sanatorio con dolor de garganta, tos y fiebre, sino gente general. Les dio que estaba infectado el 0,7% de la población Conrado, general. perdón. Conrado, yo noto dos discursos en la Argentina. Un discurso muy optimista y un discurso más realista. Un discurso más realista por el hecho que hay días que nos entusiasmamos más y a veces menos. El gobierno dispuso ajustar la cuarentena porque lunes, martes y miércoles fue un desastre. Y hoy. Con retenes, con certificados en las cabeceras de los trenes, el que no tiene un certificado no pasa. Me parece que por momento hay como una salida de sol un poco anticipada y por otro lado veo al gobierno que dice ajustemos porque si abrimos un poquito y no funciona, tenemos que volver para atrás. Yo creo que dar la sensación que abrimos y terminamos un día de calendario, la cuarentena no es lo correcto. Me parece que el gobierno está preocupado por la etapa de los problemas respiratorios, las enfermedades, y ver que la conducta de los últimos 3 días, lamentablemente, no fue de cuarentena rígida. Pero yo diría que, yo no sé si optimista, ¿eh? Yo he escuchado un mensaje positivo, que es distinto que optimista, y es el mismo que doy yo, positivo y realista. Ahora, lo que están diciendo los últimos 3 días tienen toda la razón. Tuve que salir las 2 veces, estuve en la provincia de Buenos Aires, hoy estuve por Flores, estuve en la zona también de Belgrano, y la verdad que se ven muchos autos, no es que veo gomeros, mecánicos y empleados de banco. Me impresionó un poco el volumen de autos, aunque están los controles, y la verdad hay que decirlo, el aislamiento fue temprano y hay un acatamiento. Si no, no tendríamos los números Conrado, que tenemos. ahí está el punto, porque contestaste al final, dijiste, hay acatamiento. Pero Paulo lo que dice es verdad, lo que dice Carolina también. Hoy fue un desastre. Hay Se datos, soltó, hay se datos, soltó. hay Sí. datos de que Tenemos la sociedad, 34%, por lo menos en Ciudad de Gran Buenos Aires, 34% se ve. No, lo más vemos en la calle. trenes, 26% más en subte, 17% en autopistas, 19% en las avenidas. Se sale por cualquier... Yo comprendo que hay el encierro, que hay que hacer cola para esto, cola, el país de las colas. Pero me parece que los últimos 3 días... Panamericana era un Estaban bueno. para un 4, Has tenido más sanciones en Conrado, tuitear pavadas que en no respetar la cuarentena. Señor, como siempre, gracias por ayudarnos a entender todo esto, Conrado. Pero tienen Sí. razón en lo que han dicho recién, y vos me preguntabas lo del 26, y depende Sí. de que la gente respete, y la gente por ahí o se ha cansado, o la razón que sea. Hay que entender lo del aislamiento. Solo con eso, a partir del 26, uno puede considerarlo de relajar un poco. Conrado, abrazo enorme, ¿eh? Gracias, Fabián. Buenas noches. ¿Hago un comentario políticamente incorrecto o no lo hago? A ver, Sí, No, haga. último. sí, hacelo. Si todos apoyamos la cuarentena, ¿cómo hay tanta gente en la calle? porque no la apoyan. Entonces en las encuestas mentimos. No, hubo No, un en la cambio. hay una Primero, hay cuarentena cosas, de que ratito. hay cosas que hay que hacer. Este es yo un tema comprendo. para Reato, para que No, Reato a ver, la cabecee. salud, vos le preguntás, ¿qué es más importante? ¿La salud y la economía? 10.000 veces la salud. ¿Y por qué No sale? por mí, sino porque cada uno tiene un pariente, Sí. en fin. Claro. Ahora, después tenés muchas necesidades. A mí lo que me llamó la atención es que vi mucha gente hoy, pero todos los locales, casi todos cerrados. Entonces, hay una necesidad, se ve, de salir a hacer trámites. Yo coincido con Paulo. Hoy se notaba.
hoy particularmente, Bueno, hoy está había en el mucho. tránsito. Hoy en Panamericana, chicos. en el retén Pero que se hay puede en el... entender que en no se el- respete la cuarentena en gente que pueda tener una necesidad, que tenga que ir al banco. Ya lo hemos hablado ¿Pero qué en los van últimos todos los días programas, al que banco? necesiten ¿Todos los días que Rapipago? necesiten cobrar determinados bonos, que necesiten No, ir a no. cobrar jubilaciones. Hoy lo que se vio en la calle no es necesariamente eso, mucho auto. Y si realmente, Perdonen, voy a decir algo que perdón, quizás sí. es antipático, si la cantidad de gente que hoy estaba en la calle tenía que ir a trabajar, esta es la Argentina del pleno empleo. Es inexplicable la cantidad de gente que hay. ¿Qué había? En serio? provincia de ¿Esto Buenos es hoy Aires me mudo esta paso Constitución? Sí. Hoy. en provincia de Buenos Aires la recorro de cabo a rabo entre mi casa y el trabajo. Y había más tránsito que antes Yo de no la quiero, cuarentena. no quiero estigmatizar, pero la acera Civil, porque nadie se ofenda, está lleno, ¿es un barrio de emergencia? No, habrá muchos mecánicos, muchos gomeros. Pues no hay gomería, no hay talleres mecánicos, hay Mirá, 2 bancos. ¿Pero qué pasaba? Hoy en el O sea, retén lleno de en gente. Panamericana Están había dentro más de gente que gente, nunca. hoy, Y 10 de le la mañana. pregunté a la gente de prefectura, ¿qué pasa hoy? ¿Pasó algo? No, me dice, hoy parece que salieron todos juntos. O sea, a ellos mismos Che, les hay que sorprendió. decir una cosa, todo el mundo con barbijo. Como Sí, decimos una sí, eso cosa, sí. decimos la otra. Quizás Todo eso el mundo también con barbijo. explique que se haya violado la cuarentena de este modo. Porque vos por un lado Antes de tenés dos Luis, discursos. aguantame que ya vamos con todo el paquete económico. Vamos a poner un resumen de la presentación que se hizo hoy de la renegociación de deuda, también la palabra del presidente, pero Débora tiene antes un tema. Un tema, porque bueno, mira, tenemos aquí la Último información, momento. exactamente, tenemos el decreto que va a dar a conocer el gobierno de la ciudad de Buenos Aires en el día de mañana a las 12:30, que tiene que ver con una cuarentena más restrictiva aún, más estricta y más compleja para los mayores de 70 años. Este es el decreto que mañana va a explicar el propio jefe de gobierno, Rodríguez Larreta. Primero lo contamos, después lo debatimos si querés. Sí. Bueno, es el permiso especial para los mayores de 70 años. Si subimos vamos a ver un poquito los detalles, porque es un permiso que va a durar solo por el día. Tenés que tramitarlo allí, dice en el 147, abajo de la pantalla, tendrá validez solo por el día otorgado. Si vos tenés que ir a cobrar la jubilación, un tratamiento médico o vacunación, no lo tenés que tramitar, ¿sí? Pero ¿y si los jubilados salen solo por eso? Bueno, no, acá ponen Bueno, más abajo no algunas tanto. estadísticas de No gente está que ha paseando el salido perro. y No. dicen que la mayoría de ellos, cuando se los ha interceptado en la vía pública, es por comida. Ujú. Entonces, por eso dice el mismo decreto que hay 3 modos de aislamiento posible. Uno es el jubilado o la persona mayor de 70 que tiene que salir. Para ellos hay que llamar al 147 y por el día le van a dar el permiso. No hay límite, es decir, podés tramitarlo todos los días que quieras del ¿Esto mes. desde cuándo es? Esto a partir de mañana 12:30 Sí. se da a conocer, ¿sí? Que empieza en Mirá, ahí ciudad está. pero- y no Perdón. sé cómo es la réplica, ¿eh? Se busca, uno, que no puedan salir. El permiso obligatorio en la medida de mayor impacto y circulación. Trámite telefónico del 147. Yo me imagino a la gente llamando al 147. Ahí te atiende un operador, según dice el decreto, ¿no es cierto?, que explica el gobierno de la ciudad. Se le va a informar al adulto mayor sobre las estadísticas del coronavirus, tasa de mortalidad en los mayores. Se lo consultará sobre qué red de apoyo cuenta, es decir, si tiene ayuda, algún familiar, si vive con otra gente y demás. Y se le va a brindar contención y se lo va a disuadir en la llamada al 147 Para que de no salir a la salga. calle. Ujú. Bueno, si aún así es necesario el permiso, se le pedirá el DNI y se le dará un código de trámite. Bueno, el plazo de uso del permiso solo para el día que fue otorgado. Si te intercepta personal de seguridad en la calle y sos mayor y no tenés el permiso, no hay multa ni nada, se te va a decir, vuélvase a su casa. ¿Sí? Ante la repetición del incumplimiento, podrá dictaminarse trabajo comunitario. Esta parte Bueno, pero no. ¿lo podemos dividir en dos? Porque yo no creo, porque después Yo voy a todo... comprar medio kilo de zapallito y tengo 70 años. Vivo a 30 Sí. metros, queda la verdulería y tengo que tramitar el permiso. Un trámite. Y llamar al 147 para que me expliquen Esperar que a puedo que te comprar los atiendan. zapallitos. Bueno, Esperar a que te atiendan. yo comprendo O que buscar un todo, voluntario. que todo es muy engorroso, pero me parece que tenemos que ir a la otra parte, no pararnos nosotros en Claro. el 147 no atiende, la No, señora no. sale a buscar el zapallito. Lo que tenemos que ver que atrás de esto, y que después se va a nacionalizar, porque el barbijo empezó Te acá... quiero ver a vos si tuvieras 70 años y llamás mañana diciendo que yo lo no me sé. 70 años es una No, persona pero hay joven una que- cosa. Perdónenme, lo entiendo, pero también entiendo lo que muchos te dicen, que podemos ir a una etapa compleja, más allá de cierto optimismo, que nos puede llevar No, al hospital o está al bien, cementerio. pero, Paulo, espera, Entonces, yo lo que- entre ir lo a que comprar el creo- zapallito o ir a pago fácil No, 8 perdón. millones de veces por día y no poder salir... A mí me parece que la Hay que cuarentena está concientizar. muy bien, pero lo que yo simplemente creo respecto de las personas mayores de 70 años es que hay una suerte de
subestimación generacional occidental, porque no es patrimonio de la Argentina, y si el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires cree que una persona de 70, 75 u 80, que tiene la absoluta lucidez, que probablemente estaba todavía inserta en el mundo del trabajo profesional, a lo mejor era No una todos, persona... Débora, no muchos todos. sí, La muchos sí, mayoría, que tengan que no llamar, todos. que tengan que llamar a un teléfono. No todos. Los mejores médicos de Argentina. Que estamos entrevistando nosotros. Claro. El Yo hospital tengo- italiano es un A ver, ejemplo. no Los quiero mejores personaliz- son los más. No quiero los de personalizar, 65 pero- para arriba. No quiero personalizar. Mis padres, mi padre médico, mi madre escritora y además profesora de literatura, tienen una actividad profesional súper profusa y largamente pasan los 70. Entonces, es gente que comprende. Yo creo que realmente no le podés hacer la vida más difícil. Todos sabemos, lo hemos dicho hasta el hartazgo, que el coronavirus afecta mayoritariamente de manera letal a los mayores de 70, que la tasa de mortalidad en ese grupo etario es Pero altísima. Débora, con todo respeto, no hace ¿vos falta crees que le someterlos a esta No, pero vos lo vejación llevás diaria y Y cotidiana. convencerlos de Perdone. que no, en realidad no es tan necesario salir. Eso No, es como- pero chicas, Es que justamente no es hay una parte necesario que me salir. parece... Pero sí, pero tienen que ir a comprar. Es necesario salir. No Tener- todo el mundo tiene pero, a alguien bueno, para que le vaya a hacer las compras, por Algunos ejemplo. adultos mayores pueden depender o de vecinos o de familiares para hacer las compras. El gobierno de la ciudad tiene un programa de voluntarios que se ofrece, no solamente en asistencia telefónica para adultos para que puedan hablar con alguien, sino también para hacer parte de los trámites para que los adultos mayores no salgan. Un adulto mayor no necesariamente, vamos a decirlo con claridad, es un viejo que no puede hacer nada, que esté incapacitado. por eso. Muchísimos Pero, no. a ver, yo estoy de acuerdo. Es más vulnerable al virus. Pero Me perdón, la dejan- capacidad es más intelectual, la vulnerable al formación virus. académica y la actividad mental que pueda tener no los exime de enfermarse.